Éxitos. Tenemos un seriado andando, es el tercer día sobre el impacto que está teniendo en varios países, en varios continentes del mundo, la migración. Cuando la migración luce como abrumadora, como especial, como importante, como distinta. Ya lo hablamos sobre Reino Unido el lunes, el martes sobre Estados Unidos, hoy Alemania. Y como hemos comentado, es un fenómeno que ha puesto, digamos, a prueba la capacidad de acogida de algunos de los países de distintas naciones, que genera un amplio debate, bueno, social, político, económico, pero que tiene implicaciones incluso morales, si quiere, humanitarias también. Hoy vamos a hablar, repito, de Alemania y lo hacemos con Andrés Goldschmidt, es periodista de Deutsche Welle en Alemania. Andrés, muy buen día, ¿cómo está? Buen día, Román. Muchas gracias. Un saludo. Gracias por tenerme con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos. Andrés, cifras para comenzar, cifras de migración, ¿cuáles manejan en Alemania? Bueno, la migración, sobre todo, que es la que está generando tanta conversación, que son quienes buscan asilo en Alemania, ¿no? La otra rama es quienes están de manera legal, pero quienes buscan asilo en Alemania desde el año de la pandemia vienen subiendo año a año. 2023 fueron unos 330.000 personas. Hasta hoy, en 2024, son unas 85.000 personas. El pico fue ese famoso episodio que tanto marcó el gobierno de Angela Merkel en 2015, que llegó a casi 800.000 pedidos de asilo en 2015. ¿De qué países llegan? ¿Por cuáles rutas llegan a Alemania? Bueno, los países principales en este momento son Siria, después Afganistán y después Turquía. Siria es aproximadamente el 30% de los llegados desde enero hasta abril de este año, y también el principal origen de migrantes en todo el año pasado. Con Ahora, Afganistán lo mismo y con Turquía. Las rutas... Sí, perdón. Sí. No, adelante, las rutas. Bueno, una parte de ellos llegan a Alemania a través de otros países, y una gran parte llegan por lo que se llama la ruta de los Balcanes, que fue también desde donde llegaban en esa crisis de los refugiados en 2015. En ese momento llegaban a través de Hungría y Austria, digamos, era el último camino hacia la frontera. Ahora llegan muchísimos a través de Polonia, que tiene frontera con Alemania, ahí en el este del país. Claro, y a su vez Polonia con Ucrania, y entendemos la situación allí. Ahora, te pregunto, Andrés, ¿por qué Alemania como destino? ¿Qué beneficio se desprende para un migrante, alguien que busca asilo, llegar a Alemania? Bueno, de los países de la Unión Europea, Alemania tiene cierta facilidad para ingresar. Vos sabés que Hungría, Austria, esos los países del este, son muy reacios a aceptar migrantes. Otros países como España e Italia, que tienen fronteras exteriores en el mar, Grecia también, tienen un problema enorme, ahí tienen muchísimos. Y en Alemania los migrantes, un poco porque es una realidad y un poco también porque se ha corrido, como decimos en Argentina, se ha corrido la bola de que eso sucede, tienen cierta tranquilidad que no van a ser expulsados inmediatamente o que no se los va a retener en las fronteras. Lo que pasa después ya es otra historia. No ciertas, no diría mitos, pero ciertas historias en que se cuentan que acá se les regala todo y inmediatamente pueden iniciar una vida. Eso no es tan cierto. Es complicada la vida del migrante que aún no recibió su estatus de refugiado. ¿Cómo vive ese migrante que no recibe el estatus legal? Bien, aquí quiero, por ahí a tu audiencia también le interesa, uno tiene la idea de Estados Unidos, de tanta gente que llega desde Centroamérica, ¿Sí? de Sudamérica África. también, y también ahora, y vive décadas, incluso toda su vida sin papeles, y ¿Sí? desarrolla toda su vida en un estatus ilegal.
Eso en Europa, en Alemania no sucede. Estas personas cuando llegan, simplemente llegan a la frontera visibles, no se escabullen, y entonces son recogidas por la policía, por la autoridad de fronteras, y empieza el trámite. A quienes se les reconoce el estatus de refugiado, pueden trabajar, pueden buscar un lugar donde vivir, etcétera. Son los menos. A quienes no se les reconoce, entonces van a instalaciones, pueden ser escuelas, pueden ser gimnasios, pueden ser edificios construidos justamente para contener como centros de acogida a los refugiados, y comienza un proceso legal que puede ser muy largo, durante el cual tienen muchas limitaciones. Es verdad, el Estado les provee de atención médica, el Estado les provee de ciertas prestaciones, digamos, para que puedan vivir, y en algunos casos también pueden, después de varios meses, empezar a trabajar, pero no es el caso de todos. Si se rechaza el estatus de refugiado, entonces estas personas son lo que se llama Ausreisepflichtige, que quiere decir los que tienen obligación de salir del país. Okay. Y ese es un problema. Hoy tenemos en Alemania unos 240.000 personas que tienen ese estatus Ausreisepflichtige, es decir, deben abandonar el país, pero lo hacen por año apenas 10.000 personas, 15.000 personas. Es decir, muchas personas que deberían dejar Alemania, pero que siguen aquí. Ahora, ¿qué impacto tiene? Estamos conversando con Andrés Goldschmidt, es periodista de Deutsche Welle en Alemania. ¿Qué impacto tiene la migración? Por ejemplo, mira, se me ocurren dos aristas, muchas más. Podríamos hablar del tejido social, pero la cultura también, en economía. ¿Cómo toma el contribuyente alemán la permanencia de estas 240.000 personas que deberían salir y no salen? ¿Cómo toma el alemán promedio este ataque reciente con cuchillo de apenas hace una semana en una concentración antiislámica? Es decir, ¿ese impacto en qué se siente? ¿En la economía, en la religión, en la política, en qué? Bueno, este impacto obviamente repercute en la discusión política. ¿Por qué? Porque, por supuesto, hay sectores que reclaman que los fondos, el dinero que se dedica a gestionar a los refugiados y también a los medios para darle subsistencia a esta gente, se podrían utilizar en otros destinos más útiles para la gente que tiene estatus legal y, por supuesto, para los alemanes. Del otro lado, también está la gente que dice, sí, está muy bien, pero Alemania tiene compromisos a través de tratados internacionales, a través de su adhesión a convenciones sobre este tema, sobre los que no puede renunciar, y en particular dentro de Europa, Alemania tiene cierta obligación histórica, moral, para con esta gente. Pero por supuesto, cada vez que hay episodios de violencia, de la cual son protagonistas personas que vienen desde afuera, esto atiza el debate una y otra vez, y esto ha también favorecido el crecimiento de partidos muy opuestos, hasta agresivos con el extranjero, con la migración, el movimiento identitario también ha sido muy reforzado a partir de eso. Fíjate, Andrés, que quería justamente terminar por allí. Me preguntaba yo ayer pensando en esta conversación si puede ser que la migración, o más que la migración, ataques de este tipo a manos de migrantes sea un fenómeno que pudiera estar impulsando el crecimiento de la ultraderecha. ¿En el caso de Alemania puede ser así? Sí, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Esto ha repercutido. Primero en 2015, con este episodio que mencionamos, con la llegada masiva, como sin precedentes, desde la reunificación alemana, de tantos migrantes, 1 millón de migrantes, que hizo que un partido que ustedes conocerán, Alternativa para Alemania, que era un partido en principio euroescéptico y se creó para oponerse a las ayudas financieras a los países con problemas de deuda, como Grecia, como Portugal. Ese era el núcleo que creó ese partido. Se transformó cada vez más
en un partido netamente anti-inmigración. Y por supuesto, la llegada de tantas personas que no puede ser controlada totalmente, y con personas que vienen obviamente de condiciones muy complicadas, va a tener consecuencias en la seguridad del país al que llegan, y cada vez que ocurre uno de estos episodios es un impulso a estos movimientos, a estos partidos. Alternativa por Alemania ahora está en baja por otras razones que sería muy largo explicar, pero llegó, y todavía en algunas encuestas la dan como segunda fuerza en Alemania, un partido que tiene sectores netamente racistas. Sí. Y si prosperara, pasémonos por ese escenario y es especular y con esto cierro, pero si prosperara esta alternativa para Alemania, ¿podría ocurrir con Alemania lo que ocurrió ya con Reino Unido, es decir, la salida de Inglaterra de la Unión Europea? Porque entre sus postulados está el rechazo al euro, por ejemplo. Bueno, eso sería un escenario hipotético poco probable, muy complicado, porque debería llegar a formar parte de un gobierno. Y hoy los otros partidos del espectro político rechazan cualquier tipo de alianza con este partido. Entonces debería ser un escenario donde ese partido pudiera formar gobierno, tener ministerios y tener tanta fuerza. Ahora, lo que sí sucede es que esa presión desde la derecha, aunque este partido no sea gobierno, tiene efecto en los partidos del centro, que dicen, bueno, si no incorporamos o si no prestamos atención a esas demandas, bueno, el electorado nos va a dejar de prestar atención a nosotros y se va a inclinar más a eso. Y eso es razón de que también los partidos establecidos, la socialdemocracia que está en el gobierno ahora, también ha tomado pasos hacia un control de la inmigración más estricto. Bueno, pues agradecidísimos estamos, Andrés, por este tiempo que nos brindas esta mañana. Muy gentil y feliz día. Igualmente, espero haberlos ayudado. Absolutamente. Muy agradecido con Andrés Goldschmidt, es periodista de Deutsche Welle en Alemania, tercer día de nuestro seriado. Hemos revisado ya Reino Unido, Estados Unidos, Alemania. Seguirá 7:56 minutos. Voy a